Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy vamos a hablar de lo humano y lo divino con un hombre antioqueño. Estudió su bachillerato en La Salle, luego hizo su carrera profesional como ingeniero de sistemas en la Universidad de AFIT, de quien cuento que a corta edad mía fui su profesor de Derecho Laboral para que se antojaran y vieran la realidad del mundo. Pedro Juan González Carvajal, un hombre doctor, profesor, director, fue director de la Cámara de Comercio, rector de varias universidades como la Remington y como La Salle, secretario de Hacienda del municipio, de productividad en el departamento y también en planeación. Además, acompañó en su momento también todo el proceso con el alcalde Juan Gómez Martínez del tema de la Plaza Botero con el maestro ya fallecido Fernando Botero. Un cordial saludo, Pedro. Doctor Antonio, qué alegría estar juntos. Gracias por la invitación. A todos quienes nos están mirando, un afectuoso saludo y de verdad es rico volverse a encontrar con la gente que uno quiere, estima y respeta. Hombre, muy querido. Pedro, vamos a hablar de muchas cosas. Hagámosle. Porque usted tiene una ventaja y es esa conexión y experiencia entre lo público y lo privado. ¿Cómo la puede diferenciar? A ver, yo diría que parte de la nacencia y la voluntad de servir que cada uno tiene. El sector privado es un sector que le ofrece a uno la posibilidad de ser creativo, de tener iniciativa, de buscar resultados en el corto plazo. En el sector público el ritmo es otro, ni mejor ni peor, distinto. Pero usted tiene que saber que está manejando recursos ajenos, recursos públicos, con muchas necesidades, con unas estructuras demasiado pesadas, demasiado rígidas, y usted aún, teniendo esas circunstancias, tiene que saber desenvolverse. Para mí, y lo digo a viva voz cada que tengo la posibilidad de comentarlo, mi experiencia en lo público y lo privado, lo académico y lo social, pues son parte del patrimonio, del acervo profesional que le permite a uno mirar integralmente la realidad. También debo confesar que mi mejor grupo de trabajo en todo mi recorrido fue la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, contra todos los pronósticos, con varios sindicatos, 1.500 personas, gente de carrera administrativa, y trabajamos como loco. Eso sí, con una gran ventaja, que teníamos un jefe maravilloso, que era el doctor Juan Gómez Martínez, con quien había una confianza absoluta, y trabaje Pedro y te resultados, y ahí vemos qué hacemos. Hombre, entre otras cosas, en esa época de la alcaldía, traigo a la memoria un gran problema que hubo aquí con el transporte. Claro que sí. Ausente el doctor Juan, ¿te tocó a ti asumir ese problema? Muy generosamente el doctor Juan salió dentro de las visitas tradicionales de su cargo y de su función y me dejó como alcalde encargado. Estaba como secretario de tránsito Jorge Enrique Vélez, un gran amigo mutuo, y nos tocó esa coyuntura. Afortunadamente había instrucciones precisas del doctor Juan, un gran respaldo y se logró salir adelante, pero nos tocó una cosa compleja porque estábamos estrenando lo de los cuadrantes, la que permitía o la que impedía que los buses llegaran al centro de la ciudad, porque es que el bus quería parquear al frente de la Candelaria. Y así la cosa era muy difícil. Entonces eso siempre generó algún tipo de reacción, pero afortunadamente la lógica, la conversación y la planificación previa del ejercicio salieron bien afortunadamente. Obviamente hoy hay problemas de movilidad del transporte público en el centro de la ciudad, ¿no? Claro que sí. El crecimiento de las ciudades genera nuevas problemáticas. Así es, y sobre todo que no tenemos muy claro y proporcionado el que ya tenemos varios centros. Es que antes el centro era la 50 con la 50, que coincidía Colombia con Bolívar, por decir alguna cosa, ¿cierto? Con ese cuadrante. Con ese cuadrante, pero es que ya tenemos un centro aquí en la Avenida del Poblado, en la Villa de Oro que llaman, pero uno también podría hablar de un centro por allá por donde quedaba la Plaza El Matadero, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La Feria de Ganado, pero también tenemos una por el estadio. Entonces, hay que distribuir y desconcentrar, porque las terminales de transporte ayudan, son unos focos del propio aeropuerto, eso es una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. La Alpujarra. Alpujarra pues es un cuello de botella tremendo. Tal cual. Hombre, esa experiencia entonces de lo público y lo privado claramente nos dice que recuerdas con mucho
cariño esa época de la Secretaría de Hacienda. En eso incide mucho el jefe que tenía, ¿no? Porque generan respeto y generan confianza. Confianza y credibilidad. Ambos hemos tenido experiencia en la academia, y la academia tiene exámenes de contrastación permanentemente. Si a mí me preguntan cuál sería el tipo de angustia más terrible para usted como empleado, y lo digo jocosamente, con todo el respeto, es que debe ser una tragedia tener un jefe más bruto que uno. Eso debe ser horrible. Cuando usted no tiene un jefe al cual aprenderle, usted está subutilizado, o usted está arrinconado, o usted está amarrado y maniatado y no puede desarrollar su potencialidad. En el caso, digo yo, de mi experiencia, en lo público y lo privado, he tenido la fortuna de tener unos señores y unas damas, primero que todo, humanos integrales, profesionales idóneos, comprometidos y respetuosos. Y cuando esas condiciones se dan, hay diálogo y se construye confianza. Ahora, cuando se construye confianza, ya tenemos ganado un gran camino, pero cuando usted tiene voluntad de servir, objetivos claros y reglas de juego, haga. Muy bien. Pedro, otra diferencia entre ser rector de una universidad privada y ser gerente de una empresa privada. Bueno, sin pena, hay que recordar que los objetivos de cualquier organización, de cualquier sector, son los mismos. Primero, sobrevivir. Segundo, dar utilidades, no solamente en lo económico, no en lo social, en lo político, en lo ambiental, el entorno y las mejoras. Pero tercero también, la posibilidad de desarrollarse. Usted debe tener metas claras, objetivos claros, pero sobre todo algo que es importante, calendarios y ritmos. Calendarios y ritmos. Los ritmos son distintos, no son ni mejores ni peores, pero yo no sé bailar, yo tengo muchas tablas, yo no sé bailar, pero sí sé que si alguien está bailando vals y el otro está bailando reggaetón, eso está como discordante, ¿o no? Eso se ve como feo, eso no es estético. Lo mismo pasa en la organización. Usted tiene que garantizar que está sintonizado con el entorno y con su mundo interior. Haciéndolo así, usted puede tener armonía, sinergia, que dirán algunos. Pero sí quisiera diferenciar esa experiencia de ser rector con la diferencia de ser gerente de compañía. Siendo rector, usted tiene un producto por desarrollar que es el futuro y la formación de un humano, de manera directa. Una persona que está confiada en que va a llegar a una institución que le va a dar herramientas con las cuales se va a poder desarrollar y va a poder desarrollar su proyecto de vida, rico porque hay juventud, y la juventud implica interrogantes, implica contradicciones, implica desacuerdos, pero implica alegría, implica emoción, implica ganas de hacer cosas. Tenemos una gran ventaja, doctor Antonio, usted y yo, y es que hemos vivido entre jóvenes, y cuando uno vive entre jóvenes, eso le da a uno juventud. A mí me preguntaban muchas veces, ¿usted por qué da clase y tiene que corretear tanto? Es que yo voy a robar juventud para poder estar actualizado. No hay un argumento más feo para mí que una persona me diga, es que yo doy clase por estar actualizado. De entrada le digo a mis alumnos, eres un mal profesor. Es que usted tiene que estar actualizado siendo docente o sin ser docente. Eso no tiene que tener disculpa. Entonces, el ser rector tiene un compromiso directo con el futuro de las personas. En las empresas, obviamente, hay responsabilidades para atender las exigencias de dueños, de clientes y de gente que está, los stakeholders, que llamamos personas que tienen interés en la compañía, o en la entidad pública, privada, social, como quiera, sectorial. Todas son distintas. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en el sector financiero, en el sector industrial, en el sector de servicios tecnológicos, y eso tiene su propia lógica, su propio camino, y para eso hay que aprender a manejar realidades, y como nos tocó la transformación a nosotros del mundo cerrado al globalizado, usted tiene que aprender a manejar su cabeza como una antena parabólica. Es que usted no puede llegar a una junta directiva, no puede llegar al gerente, presidente o rector, si usted no sabe cuál es su competencia directa en el mundo, no en la ciudad, ni en el departamento, ni en el país. Y
quiénes son aquellos que generan las mejores prácticas de las cuales usted se va a nutrir. Y eso no lo enseñan en la universidad. No. Eso depende de su iniciativa, de sus pilas, de su, ¿cómo se llamará eso? Como de sus ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Claro, ¿Sí? ganas de transformar cosas. Transformar cosas, eso está muy bien. Hombre, Pedro, qué maravilla. Haciendo aquí un análisis rápido mental, si yo me pongo a hacer seguimiento a todos aquellos alumnos que he tenido en el transcurrir de la vida, que fueron muchos años, 30 años de docencia, yo diría que he tenido satisfacciones al verlos desarrollar sus carreras. Creo que no tengo que decir aquel alumno tuvo tal problema o o tiene problemas de falsedades o cosas. Hombre, no he tenido un solo alumno de las diferentes universidades donde di cátedra que me puedan decir, hombre, me equivoqué. A ver, en esto, por razones de actividad, yo soy el profesor de cátedra más antiguo de AFIT, un poco más de 40 años, de 40 años. Yo empecé a dar clase en EAFIT, pregrado, y en la de Antioquia pregrado, las demás han sido posgrados, el semestre siguiente a mi graduación, o sea, en el 81. Yo he tenido alumnos de todo tipo y tamaño, de todo tipo y pelambre, esencialmente buenos, pero a quienes les ha tocado una gran transformación en lo cultural y lo social, sobre todo de la ciudad. A nosotros nos tocó, por ejemplo, esa época complicada de finales de los 80, principios de los 90. Y a mí me preguntan en charlas, en conferencias, en entrevistas, ¿y cuál es la principal secuela del narcotráfico en una ciudad como Medellín? Y yo diría que es la ansiedad, la renuncia al corto plazo y las ganas de obtener resultados pronto. Y si uno se pone a analizar esas situaciones, encontrará respuestas para muchas cosas. Es que mis alumnos, yo doy un cursito ahí de geopolítica en el último semestre. Enseguida hablaremos de eso. Para todas las carreras en su momento, y mi gente está estresada, porque es que a los 20, 22 años quieren poseer lo que han sido proyectos de vida para las generaciones anteriores y para nosotros mismos. Y ese estrés no se cura con spinning. Que es que hay crisis en la industria. Pues claro, es que esta gente quiere réditos al otro día. Estando en la Cámara de Comercio alguna vez con una conversación con uno de los señores Urrea de Leonisa, me dio una enseñanza maravillosa. Estamos hablando del año 2003 más o menos, cuando estaba de moda el ALCA, antes de los TLCs, de la exportación y no sé qué, y él nos decía, palabra más, palabra menos. A mí me da mucho pesar de los muchachos jóvenes de ahora que creen que alquilando un garaje o una casa y haciendo cucos y brasieres y vestidos de baño, a los 8 días van a empezar a exportar. Nosotros en Leonisa nos demoramos 40 años para aprender a exportar. 40. Es que no es solamente tener la fábrica y tener productos, es que me reconozcan, que me respeten, que yo genere confianza, que me identifique. Pero para eso se requiere tiempo. Y el corto plazo sí que es mortal. Nosotros tenemos una deuda con el país. Recuerden que la realidad muchas veces está conformada por las palabras que se utilizan. Si uno utiliza las palabras mal utilizadas, usted genera caos y desorden. Cualquier candidato a la alcaldía, a la gobernación o a la presidencia de este país ha tenido que registrar un programa de gobierno, ¿cierto? Y cuando gana, lo primero que tiene que hacer es, si es alcalde, elevarlo a la categoría de acuerdo, gobernador ordenanza y presidente ley. Y le cambian el nombre, es que plan de desarrollo. Eso no son planes de desarrollo. Esos son programas de gobierno elevados a cierta categoría de ley. Usted es el que sabe de eso, yo no, ¿cierto? Y para darle un poquito de fuerza. De fuerza, pero eso se agota el último día de su periodo. Un plan de desarrollo a 50 años, hombre. En estos días con el doctor Aníbal, que estaba empecinado afortunadamente para Antioquia, con su visión de la Agenda Antioquia 2040, pues, ¿cómo no colaborar, pues, Partier? Mi alumno, mi exalumno, el doctor Aníbal. Pero es que el plan de desarrollo de Nueva York es al 2140, hombre. ¿Cómo le parece? 2140, y hay planes al 2100, y al 2070, y nosotros pensando a 20 años. Porque así no llegamos, así no salimos. Ese plan de desarrollo que tuvimos en Antioquia, no sé si te tocó. ¿Planea? Sí. Yo fui director del Planea. Tuvimos la fortuna
había un tiempo también, ¿no? Claro. Un gran visionario, una persona que yo quise, admiré y respeté mucho, el doctor Gilberto Echeverry, ¿cierto? El doctor Gilberto Echeverry, después de que se hizo un trabajo, después de que se hizo el estudio monitor de competitividad para Colombia. Recuerde que fue inmolado y asesinado vilmente en las tierras de Urrao, después de un secuestro infame que tuvo. Lamentable esa situación. Entonces el doctor Gilberto, después de que postulamos la primera visión de Antioquia, en el 2020 Antioquia era la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Eso te iba a preguntar. Esa es. Eso, si uno le pone, estamos en el 24, ¿qué pasó? Bueno, lo primero, dijo el doctor Gilberto, está muy bien el enunciado, ¿y eso cómo se hace? Hay que tener un plan, y ahí nació el Plan Estratégico Antioquia Planea, que tuvo 3 directores. Él, cuando lo secuestraron y lo asesinaron vilmente, que es una tragedia nacional, y lo reemplazó la doctora Beatriz Restrepo y después yo. La doctora Beatriz Restrepo, ya fallecida también, y después yo, siendo director de planeación departamental, por esa razón, simplemente. El doctor Gilberto decía que necesitamos dirección y voluntad, pero que asimismo necesitábamos los antioqueños a tanta iniciativa colocarle culminativa, no dejar las ideas como voladores, no dejar los enunciados. Lo que no se concreta, lo que no se hace, no sirve. No sirve. Así es. Ahora, ¿qué pasó en el 2020? Ojo eso. Lo que no se concreta, no sirve. No sirve. Y lo que no se escribe se lo lleva el viento. Ahora, bien con esto. En Antioquia somos buenos para proponer cosas, pero tenemos un pecado capital. Lo digo yo con las excepciones normales de cualquier actividad humana. Somos malos para hacer seguimiento. Somos malos, no es que seamos regulares, no, somos malos para hacer seguimiento. ¿Y cómo se hace un plan de seguimiento? Lo primero, después de definir un objetivo, establezca los 3, 4 poquitos indicadores para poderle medir la temperatura, pues, ¿cierto? Sí, porque una cosa es la inmediatez del trabajo y otra cosa es el objetivo, que es el que transforma. Claro, y los impactos, ¿cierto? Entonces usted empieza y va chuleando, pero si ni siquiera le cree a los indicadores. Si se dice que se va a medir semestralmente y no se miden ni anualmente ni quinquenalmente, usted creo que va a obtener al final mucho sudor, muchos aplausos, muchos eventos, pero no va a poder medir. Y entonces lo que usted va a decir es que nos fue muy bien con el plan estratégico de Antioquia Planea. Es subjetivo. Subjetivo, los que estábamos adentro creemos que nos fue muy bien. Antioquia fue más justa, más pacífica, empiece más educada. A dirigar, ¿no? Y entonces usted dice que perdimos el año. Ahora, no por perder el año se pierde la esperanza, porque ya hay una cultura y una disciplina. Y entonces lo que hicimos fue ampliar a la visión 2050 con la gobernación del doctor Luis Pérez y ahora al 2040 con la del doctor Aníbal, ¿cierto? Pero pilas, no es suficiente con enunciar cosas. Y lo malo es que a nivel planetario nos pasa lo mismo. Recuerden que en diciembre 16 del año 2000, todos los presidentes y primeros ministros del mundo, de los países asociados a la ONU, firmaron los objetivos del milenio, ¿no? Sí. Al 2015, con seguimiento quinquenal. Ah, ya. Tampoco hicieron seguimiento. Y entonces al 2005 no se sabía cómo iban, porque no se midió. Al 2010 no. En el 2013-14, hombre, ya dentro de poquito se viene y empezaron a medir. Nadie cumplió nada. Entonces, ¿cuál fue la solución? Hagamos unos al 2030. Es más fácil, ¿no? Es más fácil. Sí. Y obviamente pues hay cosas que jamás se terminarán. Es que educación siempre se necesitará, salud se necesitará, ambiente, movilidad, lo que mencionábamos ahora. Pero hay otros que sí. Y usted tiene que medir y decir, es que estábamos en A y pasamos a B. Y B es mejor que A. Así es. Si no, no dio nada. Y las ciudades, por ejemplo, hablando de la parte pública, las ciudades todos los días tienen una urgencia diferente y una planeación distinta, porque el crecimiento desmesurado, por ejemplo, en Colombia, de las grandes capitales frente a la pérdida de población rural, genera un caos completo. Por Dios, es que estas migraciones voluntarias o forzadas en Colombia han sido forzadas desde hace mucho tiempo, desde el año, acuérdense de la violencia por allá de los años 45 al 60, después cuando aparecieron los grupos subversivos y coronderos, ha sido violento. Pero pilas, que también ha habido inmigración. Entonces hemos recibido y hemos crecido demográficamente.
Antioquia tiene 63.000 kilómetros y en números redondos tiene 6.5 millones de habitantes. Sí. Pero es que hay 4 aquí en el hueco del Valle de Aburrá. Eso te iba a decir, concentrados aquí en este hueco, 4.250.000. Entre otras curiosidades, ahora que hablamos de palabras y usar bien el lenguaje y no sé qué, y mencionábamos ahora la geopolítica, nosotros estamos acostumbrados a hablar del Valle de Aburrá, ¿cierto? Valle de Aburrá. Sí, sí, sí. Si usted estudia un poco de geología y acompañada de geografía, usted debería hablar del cañón de la Aburrá. Es que realmente es un cañón, ¿no? Sí, la parte más estrecha tiene 6,5 kilómetros, eso es un cañón. Un cañón. Para botar corriente. Sí. Muy larguito, pero muy estrecho. Sí. Hombre, ya que hablamos de geopolítica, bueno, hemos hablado, pero me falta hablar una cosita, Pedro. Las cámaras de comercio, sí, que usted fue director, el impacto que se hacía en las ciudades era antes más notorio. ¿Qué pasa hoy? Yo diría que en esto son altibajos y los entornos influyen mucho. Yo llegué a la Cámara de Comercio, estando de la Secretaría de Hacienda hacia allá, me tocó como presidente de la Junta, primero el doctor Álvaro Villegas Moreno, una persona excelsa, un visionario, después el doctor Gabriel Harry, en paz descanse, y logramos hacer unas cositas. Lo primero fue que antes se llamaba la Cámara de Comercio de Medellín, después se volvió la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y tuvimos presencia en el 80% del departamento. Recordemos que las cámaras en Colombia tienen 2 tipos de negocios, o 2 actividades. La actividad legal, que es por delegación manejar el registro, y lo otro, lo que usted puede hacer con los afiliados. Una crítica permanente es que en los países desarrollados las cámaras de comercio, y la gente no entiende eso, son una especie de alcaldías cívicas, en el sentido de promover la ciudad para hacer cosas buenas, pues promueve el turismo, promueve los negocios, promueve la cultura, promueve lo que sea. Aquí no, aquí se siente como rivalidad con el alcalde de turno, lo cual no tendría sentido. Pero lo otro es que el sistema cameral y gremial en Colombia sí tiene una gran deficiencia, y es su poquita representación. Es que cuando yo estaba, números redondos, teníamos 160.000 empresas afiliadas. Registros. Sí, registros. ¿Hoy son cuántas? Puede ir cerquita a 200. Pero si haces una asamblea, van 600. Entonces, ¿dónde queda lo otro? Uno de los gremios más importantes por cantidad de afiliados es ACOPI. ¿Cuántos son? Sí suena. Suena la ANDI. Maravilloso. Porque tiene las empresas más poderosas, aunque sea el menor número de afiliados, ¿cierto? Yo diría que nos falta hacer un poco de caja de resonancia. Ahora, como todo depende del chalán que tenga, acordémonos del doctor Gilberto Echeverry, del doctor Echeverry, cuando era presidente de la ANDI, ¿cierto? De Fabio Echeverry. De Fabio Echeverry, que él fue el que posicionó el comité intergremial. Y acuérdese, cuando hablaba del comité intergremial en cabeza de él, durante el gobierno del presidente Turbay Ayala, la cosa era distinta. No, y es que uno le pone a comparar a Fabio Echeverry Correa con cualquier otro presidente, ninguno le dio la talla. Le dio la talla. Entonces, que hemos tenido personas que han puesto la vara muy alta, y en eso tenemos que aprender, es que la vara es mínimo, hay que sostenerla o sobrepasarla. Por eso, yo a los alumnos míos les insisto culturalmente, una cosa es que hay que jugar para competir. No, señores, juguemos para ganar. Con lealtad, con honorabilidad. Juego limpio. Dentro de los marcos legales, pero para ganar. No me interesan ni subcampeones ni virreinas. Nadie se acuerda de subcampeones ni de virreinas. Así es. Hombre, hay un tema que sí quiero, mira que hemos ido saltando de todos los temas para que nuestra audiencia vea la importancia de aquellos personajes que han tenido la posibilidad de desarrollar su vida profesional en diferentes ámbitos de la sociedad. Pero hay un tema que usted, como profesor, como doctor, ha insistido y ha hablado mucho, y me acuerdo también de las épocas que estuvimos en el ejército juntos. Oficiales de la reserva, a mucho honor con nuestro ejército. Capitanes ya de la reserva. Hablábamos ya de la historia y de la geopolítica y daban unas cátedras extraordinarias, hace mucho tiempo ya. La geopolítica se transformó también, ¿no? ¿Por qué Colombia es tan mirada por el mundo? Bueno, entendamos que cuando uno empieza a hacer los cursitos de inglés tradicionales, a uno le enseñan el verbo to be, ¿se acuerda? Sí.
Pero el verbo to be, en un solo verbo, se encierra el ser y el estar. En la gramática castellana se necesitan dos verbos, uno para estar y otro para ser. Usted no se imagina el impacto psicológico-cultural que eso tiene, porque es que usted lo primero que tiene que saber es usted quién es y dónde está, y para eso es la geografía, y para eso es la historia. Parte de la tragedia, antes de responder la pregunta de un país como Colombia, es que hemos tenido visionarios hacia el oscurantismo que en alguna época suspendieron los cursos de historia y geografía en este país, de sociales, porque eran carreta. Entonces no tenemos ciudadanos. Ese fue el principio de este desastre. Nos regañó la UNESCO. ¿Cómo se les ocurre? Y entonces yo, por ejemplo, ahora que tenemos un país con unas condiciones particulares, reemplazamos la lógica y la argumentación con la emoción, lo cual es síntoma de ignorancia. Hay que mirar la historia de Colombia de hace 500 años para acá y entender que este país, después de la guerra de independencia, que algunos dicen que era el 7 de agosto de 1819 o en febrero del 20 con José María Córdoba y Cerros Blancos, yo me voy por ese lado, Colombia ha tenido 64 conflictos registrados. 64. Antonio, mi profesor del alma. Entre ellos guerras civiles y conflictos regionales. El que diga que Colombia y los colombianos tenemos vocación pacífica no sabe de qué está hablando. Somos violentos. Violentos. Es que entre el efecto de demostración diga lo que quiera. Usted no quisiera. Hay por ahí un eslogan que a mí me da mucha rabia y es que los buenos somos más. Sí, pero no parece. ¿Cierto? Porque hay muy poquitos que hacen mucho ruido y nos ponen a vivir maluco al resto, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué dice la geopolítica? La geopolítica lo que dijo en su momento es, después de la Guerra Fría, o iniciándose la Guerra Fría, hay que mirar cuál es la influencia de la geografía sobre el comportamiento de los humanos. Entonces, un costeño es distinto a un antioqueño. Es que los antioqueños estamos encerrados en montaña, nosotros no miramos para afuera, nosotros estamos ensimismados. En cambio, en la costa, usted mira el horizonte que es infinito en gracia de discusión. La multiculturalidad. Charles de Gaulle, ese ilustre prohombre francés, decía que manejar a Francia era muy difícil. Un país que tenía 350 referencias de quesos no lo manejaba ni nadie, nadie, ¿cierto? En Colombia nosotros hablamos con algún orgullo de la multiculturalidad y eso es bellísimo, pero qué dificultad para organizar eso, qué dificultad. Es que el hombre ya... Antioquia es un país de regiones, ¿no? De regiones, pero los sociólogos, los antropólogos que han estudiado el territorio y la composición poblacional del territorio han llegado a una conclusión. ¿Sabe cuál es el colombiano típico? Para ellos, bajo los estudios y los esquemas, el llanero. El llanero. Porque fue, digamos, el que menos contacto tuvo con la colonización porque estaba de la cordillera oriental para allá. De la cordillera oriental para acá fue donde nos mezclamos y toda la fiesta. La geografía da origen a la geopolítica y la geopolítica da origen a otras hermanitas. Una de ellas es la geoeconomía. Resulta que durante el gobierno de Ronald Reagan pasa una cosa muy especial. Ese es un mojón de la historia importante para nosotros que estamos vivos en esta época. Si recuerdan, él postuló, era el momento de la liberalización económica del mercado, ¿cierto? O sea, estados más chiquitos, el sector privado mucho más grande, lo cual es respetable. En las teorías nadie fracasa. Ninguna religión es mala, ninguna ideología política es mala, ninguna teoría económica es mala. Otra cosa es llevar la realidad y ni lo religioso, ni lo político, ni lo económico a funcionar, ¿cierto? Por eso es lo axiológico, el deber ser para tener contra qué compararse. Por ninguno ha funcionado. Muy bien. A él se le fue la mano. Tanto era así que apareció una figura que fuera fortalecida por la Thatcher en Inglaterra, que le llamó Reaganomics. Reagan, economía, ¿cierto? Economía de mercado abierto. Con unas reformas tributarias muy complicadas que le subían la carga al empresario medio y se la privatizaban un poco a los pudientes, a los grandes poseedores de fortuna, con una premisa ingenua, pero que se esperaba que funcionara. Si paga menos impuestos, más invierte. Y no. Llevó a un conflicto. No, porque empezaron a hacer maraña. Es que ese es el problema. Y dijiste la palabra que es que en la economía del mundo capitalista, donde estamos, y hay que seguir defendiendo, quedan dos alternativas.
O crear riqueza o especular con la que hay. Y la gente ha especulado con la que hay. Y entonces han generado crisis de todo tipo y tamaño. Es que cuántas crisis, uno habla de la crisis del 30, ¿cierto? Esa fue tradicional. A mí no se me olvida la de los 90, porque yo era secretario de Hacienda y nos reventamos, pero después en el 11 y después la que vino ahora. Entonces, una tras otra. Y son esas burbujas no solamente inmobiliarias, sino de especulación en todos los sentidos. Sigo pensando que los países crecen, es si hay una posibilidad de generar y crear empresas, es decir, un capitalismo social avanzado. Es que hay que crear riqueza, hay que acrecentar la riqueza y hay que distribuir la riqueza. No vamos a ser mejores si distribuimos la pobreza. No se puede. El empresario es la semilla que se levanta todos los días con ímpetu para crear. Gane y revierta, pague los impuestos lógicos que son para que un ente pulcro maneje bien esos recursos entre los más necesitados. Pero sin que lleguemos a la confusión, doctor Antonio, a la que hemos llegado con todos los gobiernos norteamericanos, republicanos y demócratas, todos los gobiernos colombianos, del Partido Liberal Conservador y ahora de estos, que distorsionaron y vulgarizaron el concepto de subsidio. El subsidio es una tensión temporal para una tragedia. Explotó el Ruiz, se desbordó Armero, hay que ayudarle a esa gente porque quedó en la inopia y en nada. Y temporal. Temporalmente. Aquí ya se volvió un estilo de vida insostenible, porque recuerden que en el Evangelio falta por allí una sentencia de estas. El único milagro que no pudo hacer mi Dios fue pagar sin tener de dónde, ¿cierto? Entonces, que hay que apretar más impuestos, no, hay que apretar más riqueza y que la pulcritud se dé. ¿Cuántas reformas tributarias nos debemos ahorrar si sabemos combatir la corrupción? Entonces, a mí me da rabia. Entiendo como ciudadano que hay que pagar impuestos, pero me da rabia cada que hay una reforma tributaria, porque eso es conectar con unos estados corruptos porque no saben erradicar la corrupción. Porque es que el que calla otorga, y acuérdense que el pecado es por acción o por omisión. O por omisión. Estados más pequeños. Funcionales. Empresas más grandes. Claro, pero estados pequeños descentralizados. Ahora hay una discusión a la que hay que ponerle mucho cuidado, doctor Antonio. Usted es académico y tiene un escenario de divulgación de información maravillosa. Y es que aquí con mucha ligereza confundimos descentralización y federalismo. Pilas con eso. La tesis que defiendo y defendemos es la autonomía fiscal. Maravilloso. Pero recordemos algo. Nosotros nos demoramos como 10 años haciendo lobby para que nos recibieran en la OCDE. Sí, sí. Donde están las 34 principales democracias del mundo, de las más grandes. Colombia es el mosco en leche, por eso está siempre de último en todos los rankings. Pero la idea es que nos ayuden a salir de ahí, pues uno se repara. Y uno se junta con los más ricos para aprender algo. Pues claro, la buena práctica. Una de las características que tiene la OCDE es que en un altísimo porcentaje, por no decir que el 100%, todos esos estados se autoproclaman como repúblicas unitarias con organización federal. No lo digo yo. Organización federal. Cierto. Organización federal. Pero no es Antioquia federal, no es San Andrés federal. Ni es independizarnos. No, ni más faltaba. Autonomía. Pero en eso también, doctor Antonio, hay que aplicar un poco el sentido de la empatía. Colombia tiene 32 departamentos. 32 departamentos. Sí, 32. Uno de ellos es San Andrés, que se nos olvidó. Acuérdese, ahora que hablamos de geografía, le voy a hacer un examen en plena cámara. ¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia? Las regiones naturales que nos enseñaron en geografía. Mire, pues tenemos la parte del Atlántico. Sí, una. La región andina. Dos. La región pacífica. Sí. La región de los llanos. Orinoquía y Amazonía. Listo. Y ya. Nos tumbaron en todos los colegios. Las 5 regiones naturales son 6. ¿Y dónde está la Colombia insular? Por eso no tenemos conciencia marítima. Por eso Nicaragua se nos va a llevar un pedazo. Por eso no sabemos qué hacer con San Andrés, ¿cierto? Sí. Yo le digo lo siguiente con lo de la autonomía fiscal muy respetuosamente. Cuando uno habla de estos temas hay que mirar de manera integral, holística, sistémica, dirá alguno. Si usted va a hablar de federalismo y va a hablar de descentralismo o de desconcentración o de autonomía fiscal, usted tiene que hablar de muchas cosas al tiempo. Primero,
definir muy bien qué es territorio, definir cuál es la división político-administrativa que va a emplear para ese territorio. Colombia tiene 1.140.000 kilómetros cuadrados de extensión, números redondos. Tenemos, números redondos, 1.150 municipios y 32 departamentos. Lo que pasa es que hay unas vainas que con las regiones, pero hablábamos pues de... Pero pregunta, 1.125. ¿no será que necesitamos 10.000 municipios? ¿O 28? ¿Será que en vez de 32 departamentos necesitamos 100 o 12? Esa reflexión no se ha hecho, porque es que esa reflexión está viciada por lo político y los gamonales políticos, claro, que están amarrados allá con sus boticos. También es cierto que las ciudades, las grandes capitales, los departamentos son 5 o 6 que concentran el 70% de la población colombiana. Y el PIB. Y el PIB. Y olvídese, mire, es que cuando uno habla en Antioquia mismo, está Medellín y el Valle de Aburrá, y los otros municipios decrecen inclusive en población, porque no tienen forma de desarrollarse. Acuérdense que los municipios tienen categorías, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno es Bogotá y 6 es el más chiquito. No hay nada más ridículo que una reunión de gobernadores y de alcaldes. ¿Qué habla un gobernador de Cundinamarca o de Antioquia con el gobernador de Guainía? ¿Qué habla en la reunión de alcaldes el alcalde de Bogotá con el alcalde de Vigía del Fuerte? No hay conexión, no hay lógica. Pero en eso, recuerde, vuelvo a tomar la división político-administrativa, hablar del territorio, división político-administrativa. Obviamente, el tema tributario, porque es que eso implica una mirada completa. Lo otro es las atribuciones y los alcances. Y lo otro, acuérdense que ese ha sido un problema de nosotros muy complicado, desde la Constitución del 91, que todos incumplimos porque usted es abogado o no. La primera ley que uno tiene que establecer después de hacer una reforma constitucional es la ley de ordenamiento territorial. Claro. Y nosotros nos demoramos 20 años. Y quedó mal hecho. Y quedó mal hecha. Y cada 4 años se devuelve y se organiza. Y quedó mal hecha. Entonces, cuando usted tenga esa mirada holística... ¿Te acuerdas cuando trabajamos la plusvalía y tal? Sí, claro, allá en la hacienda que tú me ayudaste. En esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Y por eso hablo un poco de generosidad y empatía. Es muy fácil para el gobernador de Antioquia, lo digo con mucho respeto, de Cundinamarca, del Valle, del Atlántico, del Santander, hablar de estos temas. Y el señor gobernador del Amazonas. No puede. Y de Baupés. No. Entonces yo... ¿Pero dónde se la pasan ellos? Se la pasan martes, miércoles y jueves mendigando en Bogotá que le den una... Mendigando. Eso es perder el tiempo. Sí. Yo tengo una propuesta personal y profesional, obviamente seré derrotado con todo éxito, que es la siguiente. Nadie se atrevería a tocar los departamentos actuales, por lo que sabemos. Pues vamos acá con el departamento de Antioquia, no, pero eso es herético, ¿cierto? Sí. Pero yo diría ni se le ocurra. Ni se le ocurre mencionarlo, pero yo diría que pondríamos sobre los departamentos las 6 regiones naturales. Nos hemos extendido porque este tema no puede quedar inconcluso, aunque sea posible, pues lo dividiremos en 2 partes este programa, pero no perdamos el hilo conductor que nos va a dar luces para el desarrollo de este país.